buenos días. Debo añadir, concordando con los compañeros también, que en esta época yo también fui hija de esas investigaciones en las que nos inspiró Fernando Picó, principalmente donde el asunto del problema y los temas que le eran de interés, pues también tuvo un eco en nosotros. O sea que al buscar la historia de Mayagüez, en el caso mío particularmente, trabajar con los archivos, la situación era un poco de descubrir en una cantera de información lo que iban a hacer básicamente las fuentes que nos iban a permitir ese estudio, porque se estaba trabajando con la historia regional de Mayagüez y había muchísimos compañeros que no necesariamente estaban formados en el campo de la historia, como bien ha dicho Mario, pero que nos dieron unas bases, que nos dieron dónde sostenernos a nosotros. Y en el caso mío había trabajos que simplemente recopilaban mucha información, pero se consideraba microhistoria en el sentido de la temática, de lo que buscaban, el de explicar, porque no se conocía otra cosa, pero habían sido trabajos que requerían todavía hacerse las preguntas y abundar en ese conocimiento de lo histórico específico, eso que decimos el micro, que nos vamos entonces al objeto de estudio más reducido, pero que no se puede apartar del macro, o sea que tiene que hacer esa contrarreferencia continuamente. Y para nosotros en la formación del Departamento de Historia allá en Río Piedra, pues teníamos la ventaja de tener en ese momento como mentor al doctor Fernando Picó, y lo que uno aprendía en los pasillos del Archivo General era la microhistoria que estaban haciendo muchas otras personas. Entonces esa retroalimentación también con las fuentes novedosas. Lo que en el caso mío, pues tengo que señalar que fue una gran ventaja, fue haber sido archivera. Entonces yo estaba, como digo a los estudiantes, ahí con los morteros, preparando un poco lo que iba a ser el material para los investigadores que estaban buscando hacer la historia de los pueblos. Esa fue la época también que la Oficina de Preservación Histórica fomentó muchísimos estudios de los pueblos que se convertirían también en base para otros trabajos más completos, diríamos, pero eran en ese momento limitados porque había una fecha de entrega, etcétera. Y realmente es un trabajo por hacer todavía. Yo sigo pensando que esta carrera es larga y que todos tenemos algún momento como de relevo, que tenemos que seguir pasando a otro para continuar. O sea que eso del micro en ningún momento se reduce como que es poca cosa. Es en gran medida un trabajo de largo alcance. Ese long duré de Godel. Sí, en términos de tu trabajo particular en urbanismo y sociedad, Mayagüez, de la villa a la ciudad, ¿cuál fue la fuente más difícil? La fuente más difícil es la que no estaba, la de los protocolos notariales, porque los protocolos para cualquier investigador es la fuente que no se preocupe que los protocolos notariales resultaron ser muy importantes para otros estudios, en el sentido de que todas las transacciones en el siglo XIX de compraventa, de registros, de oficializar las transacciones y de conocer más en términos de esas transacciones que cuantificábamos y que teníamos mucha información que nos remitía a los personajes importantes del comercio, pero no teníamos esas transacciones para poder echar mano de poder cuantificar y tener más específicos los datos. Pero nos resultó complementario a ese material que faltaba el hecho de que había en el Archivo Municipal de Mayagüez toda una serie de documentos que no estaban catalogados, pero que yo había tenido la oportunidad de trabajar con ellos y había hecho mi propio índice a través del tiempo para poder entonces remitirle a esos volúmenes que en ocasiones tienen una fecha y el contenido que tiene el volumen es otro. O sea que todo el que ha trabajado con el Archivo de Mayagüez sabe que esa es parte de la situación difícil con la documentación. Pero los protocolos notariales en Aguadilla también de haber tenido la oportunidad de tener acceso a esa fuente en el Archivo General complementaban un poco lo que me faltaba de Mayagüez. Jamás era la investigación que
que se podía completar para Mayagüez si lo hubiésemos tenido, pero desgraciadamente se habían quemado. Me preguntaba de las fuentes, ¿qué otra cosa? Principalmente. Sí, para dar la oportunidad a los compañeros, porque me pasa que me puedo quedar aquí con el micrófono hablando de fuentes.